Bueno, estoy aquí otra vez para presentarle el material para trabajar en esta nueva semana en séptimo básico. ¿Ya? Bueno, lo primero que les cuento es que seguimos en el trabajo de la unidad 2 respecto a las dos grandes civilizaciones clásicas, ¿ya? Que son Grecia y Roma. Y en esta nueva semana, más allá de hablar particularmente de Grecia o de Roma, vamos a hablar de las dos como un conjunto. Ya vamos a hablar de la antigüedad clásica, considerando tanto a Grecia como a Roma. ¿Ya? El objetivo que van a tener hoy va a ser analizar el canon cultural que constituyen estas dos civilizaciones y su legado. Bien, como les decía, chiquillos, el objetivo es analizar el legado de la antigüedad clásica. Y eso nos invita a una primera reflexión. ¿Ya? Tenemos que entender qué significa esto de un legado. ¿Ya? Si yo les preguntara a ustedes por cuál sería su legado en el mundo, por ejemplo, varios de ustedes le encontrarían sentido de inmediato a la palabra. Legado significa algo que yo dejo y que dura para el mañana, para el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han tenido legados de sus antecesores, ¿verdad? De sus familiares, quizás de sus abuelos, bisabuelos, etc. Ahora, estas dos civilizaciones, Grecia y Roma, dejaron un legado gigantesco, ¿ya? Para la humanidad hasta nuestros días. Vale decir, chiquillos, que sin la existencia de Grecia y de Roma, el mundo no sería para nada como lo conocemos y seguramente nuestra cultura sería muy distinta a la que tenemos actualmente, ¿ya? Esta guía viene dividida en varias partes, ¿ya? La primera parte, chiquillos, tiene que ver con uno de los grandes legados que deja la cultura griega, que es fundamentalmente el arte y el deporte. Voy a partir por el arte, ¿ya? Los griegos fueron un concepto adecuado es prolífico, es decir, que produjeron mucho arte, ¿ya? Fundamentalmente, la historia ha tendido a rescatar su escultura como uno de los grandes legados artísticos. ¿Por qué? En la guía ustedes van a encontrar dos ejemplos, si ustedes quieren pueden buscar muchos más porque hay muchos de escultura griega. ¿Ya? En este caso está la Venus de Milo como el gran ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia, chiquillos? Los griegos fueron muy detallistas a la hora de hacer su escultura. De hecho, han habido ciertos estudios que han demostrado que, por ejemplo, hay esculturas griegas que tienen un estudio acabado de la anatomía del ser humano, donde incluso se pueden distinguir algunas venas, ¿verdad? Eh, o detalles muy mínimos. Eh, Ahora, ¿qué es lo importante? Estas esculturas demostraban de una o de otra manera cuál era el ideal de belleza que tenían los griegos. Es decir, qué encontraba lindo, para decirlo en palabras sencillas, la cultura griega. Eso ya nos abre una discusión bien interesante, ¿verdad? Que luego van a tener que reflexionar sobre eso en la guía. ¿El ideal de belleza seguirá siendo el mismo desde los griegos hasta hoy? Eh, yo no sé si ustedes lo saben, chiquillos, pero en distintas partes del mundo, en distintas culturas, se considera belleza algo distinto, ¿ya? Va cambiando según el lugar. Por ejemplo, en las culturas orientales suele hablarse de que la mujer más bella, por ejemplo, es la que tiene los ojos más grandes, ¿ya? Eh, bueno, la moda también nos impone un ideal de belleza, ¿verdad? Que nos dicen que, por ejemplo, ser bello es ser muy delgado, o ser musculoso, o tener el pelo de una o de otra forma, etcétera. ¿Ya? Evidentemente no existe una forma objetiva de ser bello. ¿Ya? Cada uno encontrará bello lo que a él se parece. Pero los griegos tenían un ideal de belleza muy marcado y que tiene que ver con la perfección del cuerpo humano. ¿Ya? Eso por una parte. Y en segunda parte, otro de los legados grandes de los griegos fueron el deporte. Y fundamentalmente un tipo de deporte que son los deportes olímpicos. Las Olimpiadas nacen en Grecia, ¿ya? Y ellos son quienes las inventan. Eh, Se desarrollan desde hace mucho tiempo, pero también han cambiado muchísimo con los años. Supongo que todos habrán visto por ahí por la televisión eh, la transmisión de algunos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Eh, bueno, las primeras preguntas tienen que ver con estos dos temas, sobre el arte y la belleza y sobre los Juegos Olímpicos. Luego pasamos a un segundo tema, ya que tiene que ver harto con Grecia y Roma, funcionando como un conjunto, que tiene que ver con el legado que nos dejan en términos de razón, ¿ya? Fundamentalmente en ciencia, en filosofía y en historia, ¿ya? Los griegos fueron los que inventaron la filosofía, ¿ya? También se encuentran en los griegos los principios de la historia, ¿ya? Y también de muchos desarrollos científicos como la matemática, etcétera. Por ejemplo, cuando se dice que Cristóbal Colón fue el primero en creer que la Tierra era redonda, chiquillos,
En realidad no. Hay vestigios históricos que hablan de que en Grecia ya habían varios estudios que hablaban de una tierra redonda y que de hecho calculaban con bastante precisión las medidas de la tierra, ¿ya? Entonces ahí van a tener que leer un poquito y luego hacer una pequeña actividad de síntesis en esto. Primero deben resumir cuáles son las áreas del conocimiento que desarrollan los griegos. Ya les di la pista. Matemática, historia, filosofía, etcétera. Y lo importante es que van a tener que investigar para qué sirve cada una. Por ejemplo, para qué sirve la historia, para qué sirve la filosofía, etcétera. Y luego van a tener que hacer una pequeña investigación buscando un matemático griego y un historiador griego. Y explicar un poquito de cuál fue su aporte. Y por último, esta guía termina con algo que es bien cercano a ustedes, ¿ya? Y que es sobre la paideia o la educación en Grecia. ¿Cómo era la educación en la antigua Grecia? ¿Cómo funcionaba este sistema educativo? Era bien distinto. Y también era distinto según la parte de Grecia donde ustedes se encontraran. En Atenas existía un sistema educativo y en Esparta uno muy distinto. ¿Qué van a tener que hacer con estas actividades? Fundamentalmente entender este tipo de educación que tenían los griegos y compararla con la que reciben ustedes, ¿ya? Así que no hay nada muy difícil en esta guía, nada muy complejo. Cualquier duda me la preguntan por el Classroom y que les vaya muy bien.